Hermoso. ¿Qué esperanza tenemos? What I hope do we have? To see Para poder ver that new Jerusalem. esa nueva Jerusalén. Who would like to be there? ¿Quién quiere estar allí? Amén. We have a Savior Y tenemos un Salvador who has done everything que ha hecho todo to prepare himself a people for that place. para preparar a un pueblo para ese lugar. And he's preparing that place Y Él está preparando ese lugar for his people. para su pueblo. This morning, Esta mañana we will be talking about vamos a estar hablando a very important element sobre un elemento muy importante in the experience of salvation. en la experiencia de salvación. The most critical element El elemento más crítico in the experience of salvation. en la experiencia de salvación. I invite you to turn your Bibles Yo les invito a que abramos nuestras Biblias to Mark chapter 16, a Marcos capítulo 16, verse 16. versículo 16. It reads, "He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Marcos 16, 16 lee así: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Let's bow our heads as we pray. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Father, as we gather to contemplate these solemn words, Padre, al reunirnos para contemplar estas palabras tan solemnes, we lift our eyes to you, elevamos nuestra mirada a ti, from whence comes light, wisdom, and knowledge. de quien viene la luz, sabiduría y conocimiento. From whence comes the only power that can convince us of our need. El único que puede, de donde viene el poder para poder convencernos de nuestra necesidad. And we ask you in Jesus' name Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, that you would accompany us this morning, que tú nos acompañes esta mañana, that your Holy Spirit de que tu Espíritu Santo would open our eyes, pueda abrir nuestros ojos, open our ears, nuestros oídos, open our hearts, nuestros corazones, that these words that will be spoken para que las palabras que sean habladas may find convicting entrance to our hearts, puedan encontrar una entrada que nos convenza en nuestros corazones, so that we might seek that element, para que así podamos buscar este elemento, most essential, el más esencial, that salvation para que la salvación that Jesus has purchased for us que Jesús ha comprado para nosotros might be truly ours. pueda ser realmente nuestra. Grant me, O God, a double portion of your Spirit. Dame, Señor, una porción doble de tu Fill Espíritu. my mind with your thoughts, Llena mi mente con tus my heart pensamientos, with your feelings Mis- and affections, mi corazón con tus sentimientos y afectos, and use my mouth y usa mi boca to communicate para comunicar what you have to say to your people today. lo que tienes que decir a tu pueblo hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Let's read again. Vamos a leer de nuevo este pasaje. This passage comes directly to us from the great teacher. Este pasaje viene directamente a nosotros del gran maestro. It's not just a word from Moses, No es solamente la palabra de Moisés, from Elijah, de Elías or Enoch. o de Enoch. It's the word of the Lord. Es la palabra del Señor mismo. Jesus himself spoke these words. Jesús mismo mencionó estas And he said, palabras. "He that believeth Y dice, el que creyere and is baptized y fuere bautizado shall be saved. será salvo. But he that believeth not Mas el que no creyere shall be damned. será condenado. He that believeth not shall be damned or condemned." Aquel que no creyere será condenado. So if we were to ask a question, Y si hiciéramos una pregunta, what is the element
¿Cuál es el elemento most important or most critical for our más salvation importante o más crítico para nuestra salvación? based on this passage? Basado en este pasaje, What would your answer be? ¿cuál sería su respuesta? To believe. Creer. Correct. But notice that the passage talks about two things. Pero First, nótese que el pasaje habla de dos cosas acá. it says, "He that believeth and is baptized Dice, el que creyere y fuere bautizado shall be saved." será salvo. Now, if we were to take one of those things as being more critical than the other, Ahora, si de estos dos escogiéramos uno que fuese más crítico que el otro, would that mean that the other is not necessary? ¿significaría que el otro no es necesario? Not necessarily so. No necesariamente así. But that if you were to have one Pero si en el caso que usted tuviese uno and only have opportunity to have one, y solamente tuviese la oportunidad de tener uno de ellos, there's one that would be most essential. ese sería el más esencial. And you have said that is to believe. Y ustedes han dicho, Now, es el why? creer. Ahora, ¿por qué? Why do you have that? Why have you come to that conclusion? ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Based on the second part of the verse, right? Basado en la segunda parte del versículo. He that believeth not Mas el que no creyere shall be damned. será condenado. So the emphasis Entonces el énfasis that Jesus himself is making que Jesús mismo está haciendo is on the first element. es en el primer elemento. He that believeth. Aquel que creyere. If we are to be saved, Si hemos de ser salvos, we must believe. debemos creer. So, Entonces, isn't it interesting ¿no es algo acaso that as interesante time passes by, que a medida que pasa el tiempo, religion becomes modified, la religión empieza a modificarse and those things that were not critical y aquellas cosas que no son críticas begin to become the critical thing? empiezan a convertirse en aquello que es crítico? There are many today who believe that to be saved, Hay muchos hoy en día que creen que para ser the salvos critical thing is baptism. lo más importante es el bautismo. And they take for granted that if one is baptized, Y lo dan por hecho el hecho de que si usted está bautizado, that one is saved. usted ya está salvo. That's not what Jesus teaches. Pero eso no es lo que Jesús enseña. We could believe. Nosotros podemos creer. Sorry, we can be baptized Perdón, nosotros podemos ser bautizados and still be lost. y aún estar perdidos. How so? ¿Y cómo es esto? Because if one is baptized Porque si uno es bautizado and does not believe, y no cree, he's still lost. está perdido. Perhaps you haven't thought about this before, Quizás usted no haya pensado en esto but antes, I want us to think carefully today pero quiero que lo pensemos cuidadosamente, because we have come to a time porque hemos llegado a un tiempo where great deception en donde grandes engaños is being spread abroad. se están esparciendo por todas And one of the partes. first signs of the end times, Y una de las primeras señales del tiempo del fin, the first warning that Jesus spoke to his disciples when they asked him, "What shall be the sign of your coming?" y la primera advertencia que da Jesús cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? In Matthew 24, Jesus said to them, "Take heed that no man deceive you." En Mateo 24, Jesús les dice, tened que nadie os engañe. So we're going to study carefully this morning. Entonces, vamos a estudiar esto cuidadosamente esta mañana. Why is it so important ¿Por qué es tan importante to believe? creer? And why is it that baptism ¿Y is por qué? only valid Es importante saber que el bautismo es solamente válido for those who believe? para aquellos quienes creen. But you say, why are we going to make much ado about believing? Usted podrá decir, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer tanta cosa sobre creer? Everybody who goes to church believe in God. Todos los que van a la iglesia creen en Dios. That's true. That may be true. That's true. Bueno, puede que sea verdad,
But when we talk about belief, Pero cuando nosotros hablamos sobre creer, the belief that we're talking about esta creencia de lo cual hablamos is not merely an intellectual assent. no es un ejercicio o una aserción intelectual. Because we are told in James chapter 2 verse 19, Porque a nosotros se nos dice en Santiago 2:19, you believe in God, you do well. ¿crees que Dios es uno? Haced bien. The devils also believe. Pero los and tremble. demonios también creen y tiemblan. So, are the devils saved? Entonces, ¿tenemos la fe de los demonios? So what we are going to be studying about today Vamos a ver qué es lo que vamos a estar estudiando is not hoy. mere belief. No es una mera creencia, But we want to understand what is the belief. pero queremos entender cuál es la creencia What is the belief that saves? que salva. What is saving faith? ¿Cuál es la fe que salva? Because you can have an intellectual faith. Porque usted puede tener una fe intelectual. You can have even devil's faith. Usted aún puede tener la fe de demonios, But none of those pero ninguno de ellos guarantees you salvation. le va a dar la garantía de su salvación. What we need to know today Lo que debemos saber in these hoy, last days of Earth's history en estos últimos días de la historia de esta tierra, is what is saving faith. es qué es una fe que salva. And to help us, Y para let's turn our ayudarnos, Bibles to an experience from a day in the life of our Savior. vamos a abrir nuestras Biblias a una experiencia en los días de la vida de nuestro Salvador. Let's turn to John chapter 2. Vamos a ir a Juan capítulo 2. John chapter 2, verse 23, and we're going to look to from verse 23 down. Juan 2 y vamos a comenzar a estudiar el versículo 23 en adelante. Now, when Jesus was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Is that a good thing? ¿Es esto algo bueno? Do you think A ver. Jesus should be happy, right? ¿Creen ustedes que Jesús debería haber estado contento? Many people are believing in Jesus. Muchos están creyendo en Jesús. Now, why are they believing in Jesus? Ahora, ¿por qué creían en Jesús? The verse continues. It says, when they saw the miracles which he did. El versículo continúa diciendo, viendo las señales que hacía. And we expect to see Jesus satisfied. Y To see nosotros many- esperamos que Jesús esté satisfecho To see many people come to confide in him. al ver tanta gente que confía en Él. Yeah, the people were confiding that Jesus was Messiah. Sí, la gente estaba creyendo, confiaba que Jesús era el Mesías. But look at this, verse 24. Pero leamos el versículo 24. But Jesus did not commit himself unto them. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. What does that mean? ¿Qué significa esto? Jesus did not commit himself to them. He did not confide in them. Jesús no confiaba en ellos, no se fiaba de ellos. Why is that? Why is that? ¿Por qué es esto? We read, it says, because he knew all men. El versículo dice, porque conocía a todos. And needed not that any should testify of man. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, For he knew what was in man. porque él sabía lo que había en el hombre. So, for those who looked on the external, on the outside, Así que para aquellos que solamente miran a lo externo, many people had come to believe in Jesus muchos habían llegado a creer en Jesús as a Savior, as a Messiah. como Salvador, como Mesías. But when Jesus saw them, Pero cuando Jesús los vio, he could see what was in them. él pudo ver lo que estaba en ellos And he saw that their faith y vio que su fe was lacking estaba falta in something essential. en algo esencial And so he did not confide in them. y por ello no fiaba en ellos. It's possible to believe in Jesus Es posible creer en Jesús and not win his confidence. y aún no ganar su confianza. How so? ¿Cómo es esto? Why?
¿Por qué? did Jesus reject their faith? ¿Por qué Jesús rechazó su fe? Well, just go back a little in time. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. The Jews had lost their independence since the days of Nebuchadnezzar. Los judíos habían perdido su independencia desde los días de Nabucodonosor. They had been taken captive into Babylon. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. And even after they had returned to Jerusalem under the reign of the Medo-Persian Empire, Y aún después de haber regresado bajo el reino de los medopersas, they never really did regain their independence. realmente nunca ganaron su independencia. They got back their city, but they were still under Medo-Persian rule, and later they came under Roman rule. A pesar de estar en su ciudad, estaban aún bajo el gobierno medopersa y luego posteriormente están bajo el gobierno romano. And Roman rule was so strong Y el gobierno romano era tan fuerte that even at times the Romans would impose on the Jews who should be priests, who should be high priests. que llegó hasta el punto en que los mismos romanos imponían sobre los judíos quién debería ser el sumo sacerdote. They felt oppressed Ellos- under Roman rule. Los judíos se sentían oprimidos So bajo el gobierno romano. the Jews were looking for the time where they would be restored as an independent nation. Así que los judíos estaban anhelando el día en el cual ellos iban a ser restaurados como una nación Where their- independiente, Theocracy would be again put in place, en la cual podría estar de vuelta la teocracia, where the throne of David would be exalted as greatest among the nation, among the thrones of the nation. donde el trono de David podía ser exaltado nuevamente por encima de los tronos de las So they naciones. were looking for a Messiah to come and sit on the throne. Y ellos anhelaban por ese Mesías, el cual debería sentarse en ese Cast trono off de the David oppressive yoke of Rome, y así eliminar el yugo opresivo de Roma. and again be that people Y nuevamente Honored. poder llegar a ser ese pueblo exalted honorable among the nations y exaltado entre las naciones as the head. como la cabeza. And so when they saw Jesus, Y cuando ellos vieron a Jesús, as they heard the stories al escuchar las of his historias teaching, de sus enseñanzas, of his healing, de cómo él sanaba, of his miracles, de sus milagros, they gained hope. ellos entonces tuvieron esperanza. Wow, if this man can feed 5,000 men with 5 barley loaves and 2 fish, Si este hombre puede poder dar de comer a una multitud, 5,000, we can win any battle. nosotros podemos ganar cualquier batalla. We don't have to carry a lot of stuff with us to the battle. No tenemos que llevar muchas cosas a la We bring batalla. a few things, Traemos unas poquitas and then cosas he multiplies it. y él lo multiplica. Wow. If anybody gets hurt in battle, Si alguno llega a ser herido en la batalla, no problem. no hay problema. He'll heal them. Él lo sana. We'll always keep our numbers. Siempre vamos a tener nuestros números bien en alto. He is the hope of Israel. Él es la esperanza de Israel. But what were they hoping in? Pero ¿en qué ellos basaban su esperanza? Did they believe in Jesus? ¿Creían en Jesús? Yes. Sí. But what was their hope? Pero ¿cuál era su esperanza? What did they want from him? ¿Qué era lo que ellos querían de él? ¿Qué querían de él? Milagros, no? Milagros. Yes. Ajá. They wanted Jesus to better their lives. Querían que Jesús mejorara sus They vidas. wanted a Messiah who would improve things for them. Querían un Mesías que mejorara las cosas para ellos. And could Jesus do that? ¿Puede Jesús hacer esto? Yes, of course Sí. he could. Claro que sí podía. And much more. Y aún mucho más. But there was something that they were not paying attention to. Pero hay algo a lo cual ellos no prestaban atención. Does Jesus want people to live healthy? ¿Será que Jesús desea que la gente viva saludable? Yes. Sí. Does he want his people to prosper? ¿Él quiere que su pueblo prospere? Yes. Sí. But is that all that Jesus is about? Pero ¿será que eso es todo lo que quiere Jesús? They were missing the central point. A ellos se les escapó el punto central. Matthew chapter 1 verse 21. Vamos a Mateo 1:21. Why did Jesus come?
¿Por qué vino Jesús? And he shall bring forth a son, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people. Okay, were they looking for a savior? Y dará, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. So were they looking for a savior? ¿Será que ellos estaban esperando un salvador? Yes. Sí. From what? ¿Pero un salvador de qué? From oppression? ¿Un salvador de la opresión? From slavery? ¿Alguien que nos salve de la esclavitud? From sickness? ¿Alguien que nos salve de la enfermedad? Is that true? ¿Es cierto? So they were looking for a savior. Entonces ellos estaban buscando un And they salvador. had begun to believe in Jesus as savior. Y ellos habían empezado a ver a Jesús como salvador. And could Jesus save them from all those things? ¿Podía Jesús salvarlos de todas estas cosas? Yes. Sí. But was that what he came to save them from? Pero fue a esto por lo cual Él vino a salvarlos. Let's read it again. Vamos a leer de nuevo. Thou shalt call his name Jesus, Y darás a luz un hijo, for he shall save his people from their sins. y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. And that was what was missing Y esto era lo que ellos habían perdido de vista. from the faith of the majority of people in Jerusalem who flocked to Jesus. Esto era lo que faltaba en la fe de la mayoría de aquellos quienes habían venido, esas multitudes, quienes habían venido a Jesús. Everybody wanted him to save them from the Romans. Todos querían que Jesús los salvara de los romanos. Many people wanted him to save them from their sicknesses. La mayoría quería que los salvara de su enfermedad. Some of them even wanted him to save them from their poverty. Aún algunos querían que Él los salvara de su pobreza. Save us from oppression. Sálvanos de la opresión. But there were few Pero había muy pocos who sought him as a savior from sin. quienes lo buscaban para ser el salvador de pecados. Because there were few Porque había muy pocos who realized their condition. quienes realmente se daban cuenta de su Who condición. realized that they were a people condemned. Quienes aceptaban que eran un pueblo perdido. Most of them spent their time La mayoría de ellos pasaba el tiempo to show themselves unique, mostrándose únicos, to show themselves special, mostrándose a sí mismos to show especiales, themselves as the favored people of God. mostrándose como aquellos favorecidos de Dios. And they were so caught up in this Y estaban tan enraigados en todo that esto they forgot que olvidaron the truth la verdad of what was right here, de lo que había realmente aquí the adentro, condition of their heart, la condición de sus the corazones, strength of the disease that was a part of their nature. la fuerza tan grande que tenía esa enfermedad de la naturaleza caída. And though they sought Jesus to do everything else for them, Y a pesar de que ellos buscaban a Jesús para hacer toda otra cosa por ellos, their failure to seek him for the one thing needful aquello que faltaba was an insult, era un insulto, was an insult era un to insulto his name, para el nombre de Jesús, Savior. Salvador. Isn't the same thing happening today? ¿No es esto lo mismo que ocurre hoy en día? We have many churches. Tenemos muchas iglesias. There is no lack for churches in the land. No hay falta de iglesias en la tierra. There is no lack of churches in the earth. No hay falta de iglesias en este mundo. But are people being saved? Pero ¿está la gente salva? What's the popular gospel today? ¿Cuál es el evangelio popular de hoy en día? Jesus is very popular in the churches. Jesús es muy popular entre las We all iglesias. believe in him. Todos creen en Él. But what do we believe of him? Pero ¿qué es lo que creen de Él? We all say he's Savior. Todos decimos, Él es Salvador. But what are we seeking him for? Pero ¿para qué le estamos buscando? To save us from what? ¿Para salvarnos de qué?
We have come to a time where even preachers are standing in the pulpit Hemos llegado a un punto en el cual incluso predicadores parados aquí desde el púlpito and confirming the people confirman al pueblo that Jesus is Savior. que Jesús es If Salvador. He can save them from poverty, Y Él los puede salvar de pobreza, save them from their psychological problems, salvarlos de problemas psicológicos, save them from their disease. salvarlos de sus enfermedades. As if that were an end in itself. Como que si esto fuera el fin en sí mismo. Friend, what if Jesus were to save us all from poverty? Hermano, ¿qué tal si Jesús nos salvara a todos de la pobreza? What if Jesus were to restore each one of us to perfect health? ¿Qué tal si Jesús pudiera restaurar a cada uno de nosotros a una salud perfecta? What if He was to deliver us from every psychological problem ¿Qué tal si Él decide librarnos de todo problema and psicológico social malady y problema social and leave us? y dejarnos allí? Would we be saved? ¿Estaríamos salvos? Would we then be a people ready to enter into the presence of the Holy One? ¿Seríamos entonces un pueblo listo para entrar en la presencia del Santísimo? No. So what is being taught? Popular gospel, the popular gospel today Entonces el evangelio popular de hoy en día has within it the seeds of a great deception. tiene en sí mismo una semilla de gran engaño, Because it promotes a faith that Jesus does not respect. porque promueve una fe que Jesús no respeta. Jesus ignores it. Jesús la ignora. We have an example of that. Y tenemos un ejemplo de Because eso. Nicodemus Porque Nicodemo was one of those era uno de who esos. believed Era uno de ellos quienes creía when he saw the miracles that Jesus did. cuando vio los milagros que Let's Jesús look at that hizo. quickly. Vamos a ir rápidamente a ver esto. Verse 1, John chapter 3. Juan 3, Juan 3, versículo 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, a ruler of the Jews. un principal entre los The judíos. same came to Jesus by night and said unto him, Este vino a Jesús de noche y le dijo, what Nicodemus say? ¿qué fue lo que le dijo Nicodemo a Jesús? Rabbi, Rabí, we know that thou art a teacher sent from God. sabemos que has venido de Dios como maestro, For no man can do those miracles that thou doest, porque nadie puede hacer las señales que tú haces except God be with him. si Dios no está con él. Did Nicodemus have faith? ¿Tenía Nicodemo fe? Yes, Sí, sí. but his faith was an intellectual faith. Pero su fe era una fe intelectual. His faith was similar to the devil's. Era una fe similar a la de los demonios. Did the devils know that Jesus was sent from God? ¿Los demonios acaso saben que Jesús fue enviado por Dios? What did they confess when Jesus drew near to cast out demons? ¿Qué fue lo que ellos confesaron cuando Jesús se acercaba para echar los demonios? Jesus of Nazareth, we know who you are, the Holy One, sent of God. Jesús de Nazaret, sabemos quién eres. Eres el enviado de Dios. Ah. And Nicodemus came to Jesus with a profession of faith, with a Ni- confession of faith, Y Nicodemo vino a Jesús con una profesión de fe, confessing his faith. confesando su fe. And what did Jesus have to say about Nicodemus' faith? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo sobre la fe de Nicodemo? Nothing. Nada, Nothing. nada. He did not accept it. No la aceptó, He did not approve it. no la aprobó, He did not affirm it. no la afirmó, Just like he ignored the people who were believing in him in Jerusalem. de la misma forma que él ignoró al resto quienes estaban creyendo en él en Jerusalén. In the same way, Jesus ignored Nicodemus' faith. De la misma forma, ahora él ignora la fe de Nicodemo. What a tragedy. ¡Qué tragedia! Could that be possible for us today? ¿Será que esto puede ser posible para nosotros hoy? Could it be possible that we have been in the church for months, ¿Será posible que nosotros hayamos estado en la iglesia por meses,
for years por años or even decades. y aún décadas. And we are fully confident Y estamos plenamente that confiados Jesus Christ is the Savior of the world. que Jesús es el Salvador del mundo. And still, Jesus is not even paying attention to our profession of faith. Y aún Jesús no presta atención a la profesión de fe. My friends, my brothers and sisters, this is something that each one of us must consider. Hermanos y hermanas, esto es algo que cada uno de ustedes tenemos que considerar. It is possible Es posible that we are truly sincere, de que somos realmente that sinceros, Jesus is the Savior. de afirmar que Jesús es el Salvador. And still, Y aún Jesus ignores our profession. Jesús ignora nuestra profesión. Why? ¿Cómo es esto? Because it is lacking Porque hay algo que falta in the main thing. y es lo más esencial. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it doesn't matter how earnestly, how sincerely you believe that Jesus can save. no importa cuán sinceramente usted puede creer que Jesús tiene el poder de salvar, If you are not seeking Him pero si usted no lo está buscando a Él as the Savior that He is, como el Salvador que Él es, your faith will not be recognized in the judgment. su fe no va a ser reconocida en el juicio. Only those who seek Him Solo aquellos quienes le buscan to save them from their sins para salvarlos de sus pecados will be respected van a ser respetados in the judgment. en el juicio. If you seek Jesus Si usted busca a Jesús for whatever other reason por cualquier otra razón and even find help in Him y aún encuentra ayuda for those reasons, para esas razones, that is no evidence eso aún no es evidencia that you are with Him de que and in Him. usted está con Él y en Él. He could even heal your body. Él aún lo puede sanar. But if you're not seeking Him Pero si usted no le busca a to Cristo deliver you para librarlo from your sins, de su pecado, from yourself, de usted mismo, if you have not come to realize what you are si usted aún no acepta quién es usted naturally, de forma and natural that you are without hope, absolutely, y que usted en sí mismo no tiene Unless ninguna esperanza, one from above a menos que alguien de arriba intervenes for you, intervenga por usted, you are still without genuine hope. usted aún no ha conocido la verdadera esperanza. Look at the answer Jesus gave to Nicodemus. Mire la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Jesus answered and said unto him, Respondió Jesús y le dijo, Verily, verily, de cierto, truly, truly, ciertamente, verdaderamente I say unto you, te digo, Nicodemus, Nicodemo, except a man be born again, que a menos que el hombre no naciere de nuevo, he cannot no puede see no the puede kingdom ver of God. el reino de Dios. It doesn't matter if that person is baptized. No importa si esta persona está It bautizada. doesn't matter if that person has been in the church for a long time. No importa si esta persona ha estado en la iglesia por muchos It años. doesn't matter if you're holding office and very active in mission. No importa si usted tiene oficios en la iglesia y es muy activo. If you are not born again, Si usted no ha nacido de nuevo, you cannot see the kingdom of God. no puede ver el reino de Dios. It means you don't even have the capacity to discern the nature of the kingdom of God. Quiere decir que aún usted no tiene la capacidad para discernir el reino de You're Dios. going about doing missionary work Usted sale a hacer obras misioneras and talking about something that you do not even understand y hablar de algo que usted ni siquiera entiende por sí mismo, because you cannot discern it porque usted no puede discernirlo, except you're born of the Spirit. a menos que usted haya nacido del Espíritu. And sad to say, Y es muy triste we are decir, living in a time estamos viviendo en un where the tiempo churches are filled en que las iglesias están with llenas people
con personas who feel that they are guaranteed an entrance into the kingdom of God quienes creen que tienen la garantía de entrada en el reino de Dios because they have passed through the waters of baptism. porque han pasado por las aguas bautismales. But the question is, Pero la pregunta es esta: have you been born again? ¿ha nacido usted de nuevo? Let's read the next verse. Vamos a leer el próximo Nicodemus said unto versículo. him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Many times we read this verse, Muchas veces leemos este versículo and we say, what a ridiculous question. y decimos: qué pregunta tan ridícula. But you know, it was a right answer Pero realmente era la respuesta adecuada, because he was thinking what Jesus wanted him to think. porque él estaba pensando lo que Jesús quería que él pensara, Unlike many of us, a diferencia de muchos Today. de nosotros hoy en día. when we think about being born again, Cuando nosotros pensamos en nacer de nuevo, the last thing that comes to our mind lo último que pasa por nuestra mente is birth. es nacimiento. And that's why we don't understand Y it. por eso no lo entendemos. But Jesus was using something natural Pero Jesús está usando algo to natural teach a spiritual lesson. para enseñar una lección espiritual. And new birth Y el nuevo is nacimiento after the pattern of old birth. se hace de acuerdo a la similitud o al patrón del nacimiento natural. Spiritual birth El nacimiento espiritual follows a pattern of physical birth. sigue el mismo patrón del nacimiento físico. But we're going to have to stop. Pero vamos a tener que parar We're aquí. going to save that. Vamos a explicar esto For en the otra next time. ocasión. How actually ¿Cómo actualmente does the new birth el function nuevo nacimiento toma after lugar? the pattern of natural birth? ¿Cómo lo podemos identificar con el patrón del nacimiento natural? Today, Hoy, I want to hit at yo quiero que tengamos algo claro, a foundation y es a un basamento that men have reared up el cual el hombre ha levantado, that Jesus has not. que Jesús no lo hizo. And that is the belief Y esto es la creencia in baptismal regeneration en regeneración por bautismo. or regeneration by baptism. Regeneración por bautismo. Many today Muchos hoy en día in the churches en las iglesias are looking to their baptism están nada más observando el día as de a bautismo sign como una that they are señal born again. de que han nacido de nuevo. No, No, it is only a sign es solo una señal if you are born again. si usted ya ha nacido de nuevo. But baptism does not come, new birth does not come automatically Pero el nuevo nacimiento no viene to automáticamente you just because you're a baptized. usted porque usted se está No, bautizando. baptism No. pertains to those, El bautismo es para aquellos it's legitimate, y es legítimo, it's a legitimate sign es una señal legítima only to those who have been born again. solo para aquellos quienes han nacido de nuevo. And you say, but doesn't Jesus say that in verse 5, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God? ¿Y no será esto lo que Jesús ha dicho en el versículo 5? De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So here Jesus mentions two elements. Aquí Jesús menciona dos Being elementos: born of water nacer de agua and being born of the y Spirit. nacer del Espíritu. And for years, Y por muchos años we have taken this to mean hemos entendido esto, that we need to be baptized que tenemos que estar and bautizados we need to be born y of the Spirit. tenemos que ser nacidos del Espíritu. I suggest to you Yo les sugiero a that ustedes Jesus was talking about the same thing. de que Jesús está hablando de la misma cosa. To be born of the water El ser nacido de agua is to be born not of natural water, es no ser nacido de agua natural, but to be born of the water of life. pero el ser nacido del agua de vida. The same water that Jesus promised the woman at the well. El mismo tipo de agua que Jesús prometió a la mujer en el pozo The de same agua. water that Jesus mentioned in John chapter 7, verse 37. La misma agua que Jesús menciona en Juan And we're going 7:37. to finish with that verse. Y con esto vamos a terminar.
John Juan 7, verse 7, 37. versículo 37. In the last day, En el último that great day of the feast, y gran día de la fiesta, Jesus stood and cried, saying, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, If any man thirst, si alguno tiene sed, let him come unto me. venga a mí. Let him come where? ¿Que venga a dónde? To the baptismal fount? ¿A la pila bautismal? There's something fundamentally Hay wrong algo fundamentalmente equivocado with modern evangelism. con el evangelismo moderno. We've been calling people to the baptismal fount Nosotros llamamos a la gente solo a la pila with bautismal, more earnest appeals than we do call people to Christ. con un llamado más ferviente que con el que llamamos a la gente We para have been venir a calling Cristo. people to our congregations Llamamos a la gente a nuestra congregación with more earnest appeals than we call people to Jesus. con llamados más fervientes que cuando los llamamos para venir a Jesús. All this Todo esto is preparing multitudes está preparando a multitudes for great deception. para grandes engaños. Jesus said, Jesús dijo, If any man thirst, let him come unto me si alguno tiene sed, venga a and mí drink. y beba. He that believeth on me, El que cree en mí, as the scripture hath said, como dice la Escritura, out of his belly shall flow rivers of living water. de su interior correrán ríos de agua viva. Water natural? ¿Agua natural? No. No, Living water. agua viva. No, what is that? ¿Qué es esto? What is that? ¿Qué es That esto? is the element that we need in order to be Este born es again. el elemento que necesitamos para poder ser nacidos de That is nuevo. the element that we need in order to be saved. Este es el elemento que necesitamos para ser salvos. And that element is only a portion to those who truly believe. Y este elemento se les da a solamente aquellos quienes realmente creen, Not just to those who profess. no aquellos que solamente profesan con What sus is it? labios. ¿Qué es este Verse elemento? 39. Versículo 39. But this spake he of Esto the dijo Spirit. del Espíritu. This spake he of what? ¿Esto dijo sobre qué? The El Spirit. Espíritu. Which they that believe on him should receive. Que habían de recibir los que creyesen en Él. For the Holy Ghost was not yet given, Pues aún no había venido el Espíritu because Santo. Jesus was not yet glorified. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Have you been born of the Spirit? ¿Ha nacido usted del Espíritu? Have you been born again? ¿Ha nacido de nuevo? What is the basis of your faith? ¿Cuál es el fundamento de su fe? When you speak of Jesus, what do you talk of? Cuando usted habla de Jesús, ¿de qué habla? When you call him Savior, what has he saved you from? Cuando usted lo llama Salvador, ¿de qué lo ha salvado? Are you just speaking about what he's done for your body? ¿Usted solamente habla de lo que Él hizo en su cuerpo? Are you just speaking about what he's done for your circumstances? ¿Usted solamente habla de lo que Él ha hecho por sus circunstancias? Or can you truly testify that he has been to you a Savior ¿O puede realmente testificar from the, que Él ha sido su Salvador from the chains of darkness, de las cadenas de las from the tinieblas, chains of selfishness, de las cadenas del egoísmo, from the chains of sin? de las cadenas del pecado? And if you cannot, Y si usted no puede, you ought to seek him tiene que buscarle as Savior como Salvador from your sin. de su pecado. He's anxious to be. Él está ansioso, He is zealous to be such a Él Savior. tiene el celo de ser He ese is Salvador proud to be such a Savior. y tiene gran orgullo de presentarse that como reason, ese Salvador. He left the throne of heaven, Por esa razón Él dejó el trono del emptied cielo, himself of heaven's glory, se despojó de toda la Lived. gloria del reino, lived and walked a man, vivió y caminó como un hombre, humbled himself a servant, se humilló hasta el punto de ser un died siervo a disgraceful death on a cross, y murió una muerte de To save desgracia en la you. cruz para salvarlo a usted and I, y a mí,
from our sins. de nuestros pecados. That's why we call him Savior. Es por eso que le llamamos Salvador. That's why he's called Jesus. Es por eso que él se llama Jesús. And if you profess him Savior Y si usted le profesa for como any lesser Salvador reason, de una razón menor, stop it. pare, Don't insult him any longer. no lo insulte más. Let us rise up Vamos a levantarnos in faith en fe and cry to him, y clamar a él. Jesus, Jesús, Son of David, Hijo de David, save me from my sin. sálvame de mis pecados. Jesus, Jesús, Son of David, Hijo de David, save me from myself. sálvame de mí mismo. And then we will know Y entonces sabremos power el poder that is in that name, que hay en ese nombre, Jesus. Jesús. May God testify Que Dios testifique this truth esta verdad to you, a usted, to each one of us, a cada uno de nosotros. as he by the Spirit Así, a través del Espíritu, demonstrates his saving power Él demuestra su poder to salvador all those who truly believe. a quienes verdaderamente creen. God bless you. Que Dios los bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se haga tu voluntad, tanto aquí como allá. En el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas como también perdonamos. No nos dejes en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Jesus, Jesús, Jesus Jesús longs to save. anhela salvar. He came Él vino seeking the lost. para buscar al perdido. He said, I came not to call the righteous, Él dijo, no vino para buscar a los justos, but sinners to repentance. pero a los pecadores al arrepentimiento. There were many whom he could not save, Había muchos el cual no pudo salvar, not because he did not have the power to save them, no porque él no tenía el poder de hacerlo, but because they were not convinced that they needed a Savior. pero porque ellos
aún no estaban convencidos que necesitaba un Salvador. They were the righteous ones, Ellos eran los justos, the Jews, los the judíos, chosen, elect of God, los elegidos de Dios, holy people of God. el pueblo santo de Dios. To them, Jesus was an insult. Para ellos Jesús era un insulto. The very fact that he came to save them from sin Y de hecho que el mismo hecho de que Él viniera a salvarlos de pecado insulted them. los insultaba. They said, "We have never been in bondage to any man. Y decía, no hemos estado en esclavitud a ningún hombre. Why offer us freedom?" ¿Para qué ofrecéis libertad? The same freedom that Jesus offered them, he offers to you. Esa misma libertad que Él ofreció a los judíos, te la ofrece a ti también, libremente, Freedom from sin. la libertad del pecado. But you cannot have it Pero usted no puede tenerla except you're willing a menos que usted esté to dispuesto acknowledge a reconocer that you are in bondage to sin. que usted está esclavizado al pecado. In bondage that you cannot break. Una esclavitud la cual usted no puede romper. In bondage that mere knowledge will never release you. Una esclavitud de la cual no lo va a liberar conocimiento. A bondage that merely being a church member will never give you relief. Una esclavitud en la cual el ser solamente un miembro nominal de iglesia no lo va a librar. You can only be free Usted solamente puede ser libre if you're willing si están dispuestos to say, "Jesus, a decir, Jesús, I can't save myself. no puedo salvarme a mí mismo. The church can't save me. La iglesia no puede salvarme. Nothing can save me. Nada puede salvarme. I know a lot, but it can't save me. Tengo mucho conocimiento, pero eso no me salva. Only you can save me. Solamente tú puedes salvarme. Save me, please." Sálvame, por favor. And Jesus is looking for people like that today Y Jesús está buscando personas así hoy to demonstrate his power para demostrar su poder as Savior. como Salvador. Are you one of them? ¿Es usted uno de ellos? Are you one of them? ¿Es usted uno de esos? If you want Jesus Si usted quiere que Jesús to demonstrate his power in you demuestre su poder en usted, today, I invite you to stand. les invito a ponernos de pie. Father in heaven, Padre Celestial, let's kneel. Great creator of the universe, gran creador del universo, awesome majesty, gran majestad, holy one, el santo, exalted one. exaltado. We come to you this morning. Venimos a ti esta mañana To you belongs the praise, the glory, the honor, y a ti pertenece toda la alabanza, toda and the gloria, toda kingdom honra forever. y el reino para siempre. What a marvel that you would consider us. Es algo que nos maravilla el hecho de pensar que tú puedas considerarnos a nosotros, Lost sinners pecadores perdidos, who have pierced your heart through day after day with many an arrow, quienes han atravesado tu corazón día a día con muchas flechas, many a dart of sin and selfishness. muchos dardos de egoísmo y de pecado. And yet, Y aún for us, para your nosotros, enemies, tus enemigos, you would send your darling son tú envías a tu Hijo amado to die in our place. para morir en nuestro lugar. Oh Lord, Oh Padre, as I behold him on the cross, mientras lo contemplamos en la cruz, I see that that is my place. veo que ese es mi lugar. I have no place with you. No tengo lugar contigo. I have no place of dignity No among men. tengo ningún lugar de dignidad entre los hombres. But I am separated, Pero estoy separado, cast off alienado, by heaven and earth, en el cielo y en la tierra, worthy of death. digno de muerte. And Jesus took it for Y me, Jesús lo tomó por mí, that I may have his place. para que yo pueda tener su lugar. Thank you, Father. Gracias, Padre. Today there are those, Aquí, Padre, hay there are others today hoy otros también, who are saying, save me, quienes también claman, save me from sálvame, myself. sálvame de mí Oh mismo. God, hear every sincere soul Por in this favor, place today. Padre, escucha a cada alma sincera en este lugar.
Hear every sincere soul Escucha cada alma sincera, who is watching the television screen quien today, está mirando a través de las pantallas de la and televisión who cry out to Jesus y quien clama a to Jesús save them from their sin para salvarlos de sus and from pecados themselves. y de sí mismos. Hear us, O Lord, Escúchanos, Señor, and show your power y muestra tu poder to bring forth para traer complete salvation salvación completa in Jesus Christ. en Jesucristo. In His precious name we Y pray. en su precioso amado nombre oramos. In that great day, Y que en ese gran día, when all those who have made profession of you cuando todos han hecho profesión de will ti, stand before you, estén delante de ti, O Lord, oh Padre, do not treat us no nos trates as you treated the multitude como trataste a las at the multitudes Passover feast. en la fiesta de la Pascua. Do not ignore our No los profession, ignores nuestra profesión, but remember us pero recuérdanos and say unto us, y di a nosotros, enter thou into the joy of thy Lord. entrad vosotros al gozo de tu Señor. Mark our names down in your book. Mark our names down in your book Coloca nuestros nombres en tu libro and remember us y recuérdanos and pity us y ten misericordia de as a man nosotros pities his own son. como un hombre tiene misericordia de su In hijo. Jesus' precious name we En pray. el nombre preciado de Jesús oramos. Amen. Amén.